Shabbat Shalom para todos, que este sea un buen tiempo. Estamos nuevamente aquí con la transmisión y en un hermoso Shabbat, comenzando nuevamente un libro en un tiempo de mucha reflexión, en tiempo de mucho estudio. Como decimos, la porción tiene muchas cosas por las cuales tenemos que, por decir así, prestar atención. Entonces, creo que estamos en un buen tiempo para meditar en la palabra del Eterno. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. A los que están conectados en este momento y a aquellos que vayan a ver este video, que Abba pueda traer ese renuevo a cada corazón y también la administración de la palabra. O sea, que el Ruach traiga a nosotros en este tiempo el renuevo, que traiga la fortaleza. De hecho, la necesitamos, ¿no? Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y como nos habla la porción de este día, aquellos que quizás ya empezaron a leer en la semana, verdaderamente hay mucho por compartir en una porción, y como siempre decimos, no podemos ver todo. De hecho, tenemos muchos capítulos en este día, pero nos vamos a centrar en algo por ahí más específico en la porción. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a meditar en ello. Vamos a buscar el libro de Éxodo en el capítulo 1. Como les decía, hemos terminado un ciclo con Génesis y ahora comenzamos un nuevo libro, el libro de Éxodo, donde en estas porciones vamos a ver un montón de mandamientos. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel sale de Egipto, cómo Dios levanta a Moisés, la transformación, la restauración en la vida de Moisés y en la vida de muchos dentro de este tiempo, digamos, de salida, y también muchos de aquellos que se rebelaron, y vamos a estar viendo el pueblo que no quiere seguir la instrucción del Eterno, y aquellos que sí y que siguieron adelante y perseveraron. Muy interesante, porque pareciera que decimos la historia se vuelve a repetir, lo que fue en un momento vuelve a ser, y hoy nos encontramos como en la misma posición, y al leer las escrituras nos damos cuenta que son tan actual para lo que estamos viviendo. Así que vamos a leer en el libro de Éxodo, para ya avanzar, porque avanzaron los minutos, y como siempre digo, es poder plasmar un pensamiento, una enseñanza siempre tomado desde las escrituras, y por sobre todo poder aplicarlo a nuestra vida, pero también a lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Entonces vamos a Éxodo capítulo 1. El libro comienza, verdaderamente en hebreo el libro de Éxodo es Shemot, porque es nombres, y así comienza, ¿no? Porque dice el versículo 1 del capítulo 1 de Éxodo, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y empieza a nombrarlos. Empezamos a nombrar que las personas que estuvieron y descendieron a Egipto con Jacob en el momento del encuentro, que lo vimos en las porciones anteriores, en el encuentro nuevamente de la familia de Jacob o de Israel, y aquí ya vemos la formación de un pueblo, y ya vemos un pueblo establecido y años que pasaron. Por eso dice el versículo 6, si me acompaña, el versículo 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces aquí nos encontramos que estamos en otro momento donde ya no está José, no están los demás jefes de las tribus, no están ya las tribus, no están los que representan, y tampoco dice está aquella generación. Muy interesante, porque hablamos que pasó un tiempo, ya no hablamos de aquellos que descendieron de Egipto, sino hablamos que es la descendencia de aquellos que descendieron de Egipto, que bajaron. Entonces estamos hablando de otras personas, aunque sabemos que siempre Dios está resguardando su remanente. Muchas personas podemos decir que pueden haberse asimilado en este tiempo, y lo vemos por diferentes cosas que en las porciones que avancemos nos vamos a dar cuenta.
pero siempre hay un grupo y un remanente que sigue fiel a nuestro Abba. Y dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se dice que ellos casi igualaron a la cantidad de habitantes de Egipto. Entonces eran muy poderosos y había una posibilidad, ¿no?, de que ellos se rebelaran o se fueran o ocurriera algo ahí mismo, ¿no?, en el lugar. Entonces el versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. De esto también tenemos muchas posiciones. El que no conocía puede ser que no conocía el literal, aunque sabemos que hay libros donde están asentadas todas las personas que estuvieron en el reinado, de hecho hasta el día de hoy, y se habla de esta persona, aunque no, a ver cómo decirlo, aunque quizás no se lo conozca con el nombre y no se le dé el crédito, pero sí hubo alguien que preservó a Egipto en medio de una hambruna, ¿no? Entonces, el decir que no conocía a José también puede aplicarse a que no es que no lo conocía literal, porque si bien tampoco habían pasado tantos años, pero no estaba de acuerdo con los lineamientos y todo lo que había establecido José. Y eso por ahí nos hace pensar un poco, porque hoy nos encontramos en un tiempo muy parecido, donde hay un sistema faraónico, un sistema de opresión que se ha levantado, que siempre estuvo, ¿no?, que vino trabajando a través del tiempo, de la historia, para llegar al punto donde estamos. Y volvemos a decir, no porque no desconocen, no desconocen la instrucción, no desconocen lo que Dios dice, al contrario. Esto es como Balaam, cuando Balaam da la estrategia a Balac, no de maldecir al pueblo porque no se pudo, porque no puede ser maldecido su pueblo mientras camina en integridad, camina en los mandamientos. Sí, había una manera, y Balaam da la estrategia, y es lo que sucede en estos días también. El enemigo, el sistema, el faraón, sí conoce la instrucción, sí sabe, lo que hace es hacer todo lo contrario. Entonces, y a esto podemos agregarle Jezabel, también en los tiempos de Jezabel, del rey Acab, ellos sabían muy bien cuáles eran las leyes, cuál era la instrucción del Eterno para los hijos, y la manera de que el pueblo entrara, como se debilitara, era que ellos mismos, o el mismo pueblo, cayera dándole la espalda al Eterno, ¿no?, con los mandamientos, quebrando la instrucción. Y ese mismo diseño lo vemos desde el comienzo. Desde el comienzo, lo que estamos viendo en el libro anterior que vimos en Génesis, con Noé, y todo lo que se trabajó. Ahora con Abraham también, con Isaac, con Jacob, lo que vimos de Esaú. Siempre el diseño ha sido que el pueblo transgreda el mandamiento. Lo vemos en Eva. Dios dijo algo, ¿y qué hizo la serpiente? Y la serpiente antigua viene trabajando desde siempre. ¿Qué hace la serpiente? Hablarte para que transgredas el mandamiento. Ese es el punto. Lo vemos en Eva, lo hace. Muchos decimos, no, pero los mandamientos, dicen, están a partir de Moisés. Miren la situación de Adán y Eva. ¿Quién no conoce, por lo menos por historia, quién es Adán y Eva y qué es lo que hicieron? Bueno, es el primer registro de la transgresión, aunque sabemos que ya Hasatán lo había hecho, ¿no?, de desobedecer, de ir en contra del Eterno. Pero cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de los hijos, estamos hablando de que el primer precedente es Adán y Eva, donde ellos transgreden, y Eva está yendo en contra del mandamiento del Eterno, del Padre, que dijo que no tomara de ese fruto. Entonces, el punto está acá, que la manera de debilitar al pueblo, y es lo que estamos viendo, que este faraón que se levantó, que no conocía a José, en realidad es que iba en contra de todo lo que José había establecido. Y de hecho, Egipto fue muy próspero, Dios bendijo al pueblo, a su pueblo, de hecho se multiplicó en gran manera, pero también resguardó
no solamente a Israel, a los que descendieron a Egipto, sino también a Egipto y a muchos más alrededor. O sea que ese fue un tiempo donde Dios puso la sabiduría, los dones de administración en José, para poder almacenar todo lo necesario para resguardarse y también enfrentar la hambruna para esos días, la carestía, como dicen en otras versiones. Entonces, estamos en un tiempo muy parecido al que estamos leyendo. Como les decía, en las porciones anteriores, las últimas porciones de Génesis nos hablan mucho acerca de la familia, la restauración, el reencuentro con, podemos decir, con nuestra familia de sangre, podemos decir solucionar algunos problemas personales, pero también llevándolo al pueblo, Dios enseñándonos a vivir en esa restauración, como las porciones que vimos anteriores acerca de acercarnos, valga la redundancia, acercarnos, los términos de acercarse es un término que está referido a reconciliación, a restauración. Pero pasado todas esas porciones, hoy nos encontramos en una situación diferente. Y cada vez que comienza un nuevo libro y una nueva porción, cada porción tiene lo suyo, como podríamos decir. Y las semanas se marcan y las situaciones del mundo se marcan por lo que vamos leyendo, y lo sabemos. Tenemos, podríamos decir, testimonios, o podríamos decir, hablar con personas de diferentes lugares y decir coincidimos en lo mismo, que lo que se va estudiando de veras se va viviendo. Y estamos siempre alertas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en la porción en este comienzo del libro nos habla, nos advierte, nos da también la pauta de lo que está sucediendo. Quizás muchos no están enterados, otros a media, o lo que sabemos. Todo lo que sepamos para este tiempo es bueno para ser advertidos. Entonces, siempre a la luz de las Escrituras, ¿no? Estamos viendo que el sistema opresor es cada vez más fuerte y como leíamos anoche en la recepción de Shabbat, en la cena, acerca de que el versículo, ya le digo, estábamos en el libro, vamos al versículo 9, capítulo 1 de Éxodo, versículo 9, dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ¿no? Esa es la declaración que dice Faraón. Interesante las palabras. Es interesante las características que da del pueblo, porque estos también son lo que fue vuelve a ser, y es como que nos está dando características o el perfil de un pueblo, y esto es muy importante. Dice, son mayor y fuerte, mayor y fuerte. Y fuerte podemos decir, bueno, porque realmente estaban bien alimentados, estaban bien con salud, puede ser. Mayor en número, sí, puede ser. Pero también esto tiene que ver con la fortaleza, ¿no?, del pueblo. Un pueblo bien establecido, afirmado, firme en sus convicciones. Esto nos habla para este tiempo también, que así debe ser. Por eso es que hablamos de que hay un remanente que no va a doblar las rodillas, un remanente que va a estar firme, un remanente que no va a ser movido por las circunstancias, un remanente que está continuamente buscando la dirección del Eterno y moviéndose en los moedín, en los tiempos del Eterno, para no ser afectados por la circunstancia y por la opresión del sistema, porque lo vemos en esta porción, donde cuando Faraón ve lo que empieza a suceder y cuando Moisés aparece, ¿qué dice? Empieza a grabar y a poner carga sobre el pueblo. Pero sin embargo el pueblo seguía firme. Seguía firme. Miren lo que dice versículo 10. Ahora pues, seamos sabios, dice Faraón, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ese era el temor. El temor del sistema hoy es que hay un grupo, hay un remanente que no está siguiendo la directriz
que se está multiplicando y que está haciendo frente. Y eso lo vemos plasmado en las Escrituras. Si nosotros vamos al Apocalipsis, vemos aquellos que siguieron firme, que han lavado sus ropas. Lo leímos en la porción anterior, en Apocalipsis capítulo 7, si no me equivoco, quiero traerlo nuevamente porque estaba muy interesante. Apocalipsis capítulo 7, ya se lo busco, si lo pueden leer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, porque hablábamos en la porción anterior cuando Jacob va a bendecir a Efraín y Manasés, y dice que él está haciendo unas palabras, pero cuando dice Israel, está ahora hablando de quiénes son estos, de Efraín y Manasés. Entonces, pareciera como medio confuso, pero esto lo habíamos conectado con Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en el tiempo final aquellos que han estado firmes. Y esto nos da la pauta de que no es que no se puede. Va a ser difícil, pero sí se puede. Eso es muy interesante saberlo, porque eso habla de emuná, nos habla de una esperanza, que estamos firmes esperando, que estamos atentos, estamos con todos nuestros sentidos, con toda la preparación, muy importante, estos y de los que sabemos que guardamos las festividades, que guardamos Shabbat, que estamos caminando la Torah, conocemos muy bien el término de preparación. Y ese término de preparación es muy importante para nuestros días. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y dice así. Perdón, vamos a leer desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Recordemos que vestiduras blancas, nos está hablando, cuando habla de ropas, nos está hablando de tener la Torá. Cuando se abre la expresión desnudos, quiere decir sin Torá. Pero cuando están vestidos, como dice acá, las vestiduras, y eran blancas, nos habla de estar en santidad guardando Torá. Y dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí habla de dos cosas, que han lavado las ropas, habla de inmundicia, como decíamos en la porción anterior, habla de que estábamos manchados, pero ¿dónde fuimos nosotros emblanquecidos? Dice, con la sangre del Cordero. Y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y luego también vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando le habla el mensaje a las Quejilot, a las 7 Quejilot, ¿qué está diciendo? Las 7 congregaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Cada una le está dando un mensaje, pero hay algo muy interesante. ¿Y por qué conecto esto con lo que estamos viendo? Porque está totalmente conectado. El libro de Shemot, o del Sefer, como se le llama, el Sefer Shemot, o el libro de Éxodo, nos está hablando de un tiempo del pueblo que está siendo oprimido, pero también nos está dando la pauta que hay un remanente que permaneció fiel, que siguió la dirección del Eterno, que aceptó la guía de Moisés y que sale de Egipto al desierto siguiendo la instrucción del Eterno, y luego son introducidos a la tierra. Ahora, el mismo patrón lo encontramos hasta nuestros días. Decimos que hemos salido de Egipto, estamos en el desierto, estamos siendo preparados por el Eterno con la intención de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Estamos esperando entrar a la esperanza a la era mesiánica. Entonces, al tiempo del reinado del Mesías, al tiempo
donde en el 7º milenio estaremos allí reinando con Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que dice en cada mensaje de estas congregaciones, estas quejilot, estas comunidades que está hablando, que están centradas ya en Mashiach y están siguiendo la Torá? Muchos son gentiles que fueron injertados, pero ¿qué dice la palabra? Muy interesante. Cuando dice, en cada una dice al final, de toda la descripción, de todas las cosas que tienen que reparar, que corregir, versículo, por ejemplo, vamos al mensaje de la quejilá de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, ¿no? A partir de ahí empieza todo lo que le habla a esa quejilá. ¿Y qué le dice al final? Versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿no? El Rúa, dice a las quejilot, dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga, y sabemos que oído no significa no tener literalmente oído, porque casi la mayoría de las personas, a no ser que tengan un problema, que no pueden escuchar, casi todos escuchamos. Pero nos está hablando de discernir lo que el Rúa está hablando. Y no todos están discerniendo. Los tiempos se están acabando y ya el tiempo está siendo tan corto y muchos no están discerniendo lo que el Rúa está diciendo. Y aquí, en el versículo 17, dice, avanzando, dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita estará escrito un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No me quiero centrar en lo que dice, sino en la palabra, el que venciere. Si vamos al mensaje de Sardis, si avanzamos, o el de Tiatira primero, dice el versículo 26 del capítulo 2. Otra vez dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El mensaje de Sardis, capítulo 3, en el versículo 5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mensaje de Filadelfia, vamos al versículo 12 del capítulo 3 de Apocalipsis. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Mensaje de la Odisea, el versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Voy rápido para que veamos solamente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego vuelve a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las quejilot. Y así en cada una. ¿Cuál es la clave? Al que venciere. Al que venciere. Estamos en un tiempo viendo como el pueblo. Creo personalmente que muchos pasaron momentos muy difíciles con la opresión de Faraón. Quizás muchos como nos habla de la porción en el capítulo 5, cuando la carga se aumentó, quizás muchos no vivieron, no pasaron la prueba, quizás muchos por el mismo trabajo y demás, y la falta de alimento, quizás murieron. Algunos ni siquiera alcanzaron a salir de Egipto, otros sí. Y ojo, que esa puede ser una situación física, pero recordemos que principalmente, el problema no está en lo físico, sino en el interior, aunque todo está relacionado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se pierde la emuná, aún nuestra vida física, nuestra salud empieza a decaer, porque estamos conectados. No somos el cuerpo por un lado, el alma por otro. Somos un ejad. Entonces, somos una unidad. Entonces, esto quiere decir que cuando perdemos la emuná, todo empieza a no estar en armonía y no estar sincronizado. Es por eso que cuando hay emuná, cuando en nosotros hay esa convicción, esa firmeza, el Rúa está trabajando, hay vigor en los huesos y hay una salud fuerte. Y eso es muy importante, lo estamos viviendo cada día, estamos experimentando esto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es clave la perseverancia, es clave la emuná, es clave el tener esa esperanza viva
de lo que se va a vivir. Muchos en este tiempo están intentando perseverar en la situación que se está viviendo, pero tratan de perseverar por sus propias fuerzas, luchan contra un sistema con sus propias fuerzas, y yo siempre me hago esta pregunta. Me lo hago de una manera personal, pero también pienso en aquellas personas donde tienen una firmeza en lo que piensan, pero pienso hasta cuándo vamos a poder aguantar la opresión del sistema. Y esto es clave porque aquí ya no depende de una fortaleza humana, ni de mi capacidad, ni todo lo que yo pueda creer en mí misma, sino esto tiene que ver con la emuná, una confianza depositada en el Eterno. Recuerden, y por eso comencé con la canción de Paul Wilbur, ¿por qué habré de temer? Y está basada en el Salmo 27, cuando dice que Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Entonces, estamos en un tiempo de preparación. Acá el pueblo, vemos en esta porción que el pueblo se empieza a gestar la salida del pueblo. Y se empieza a recobrar la esperanza y la emuná de muchos que no habían perdido, valga la redundancia, la emuná, y sabían que en algún momento iban a ser libres. De hecho, las palabras de José a muchos les da la certeza y sigue perpetuándose esas palabras, porque José da un encargo a los hermanos y a los hijos. ¿Recuerdan la porción anterior? Cuando dice, cuando Dios, y vamos a leerlo, miren, no quiero decirlo con mis palabras, porque es clave tener la certeza, tener la emuná de que es Él que nos va a libertar, es Él que nos va a sacar, es Él que está con nosotros. De hecho, la salida del pueblo de Israel de Egipto no fue por su fuerza ni fue solo. Dice que con brazo extendido, quiere decir con la diestra. ¿Quién es el brazo extendido? ¿Quién es la diestra que me sostiene? Yeshua, nuestro Mesías. Es Él el que está con el pueblo, por eso Él dijo que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Mire lo que dice José. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 50. Ya les digo. Versículo 24. Capítulo 50, versículo 24. Y en la versión que tengo dice, José les dijo a sus hermanos, estoy por morir, pero Elohim seguro les prestará especial atención y los hará subir de esta tierra, la tierra que le juró a Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué seguridad! ¡Qué esperanza y qué emuná la de José! De haber vivido en su tierra, de haber sacado de la casa de su padre, de haber sacado de la tierra de la promesa y haber sido llevado a Egipto, pero muriendo aún en Egipto, decir yo no me quedo acá. Eso lo vimos en la porción anterior. Y él le dijo, yo sé, qué seguridad, qué emuná. Dice, yo sé. Dice, volvamos al versículo 24, estoy por morir, pero Elohim, seguro, qué palabras tan firmes, seguro, les prestará atención y los hará subir de esta tierra a la tierra que le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y declaró, seguro Elohim les prestará especial atención y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Si José está diciendo eso, es decir, qué tremenda emuná para decir, ustedes les hago un encargo, porque como yo sé que Dios los va a sacar de acá, de la esclavitud, necesito que lleven los huesos cuando ustedes se vayan. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en un tiempo donde la porción nos está enseñando de los decretos de Faraón, que son tremendos. Habla el decreto al hombre, al varón que nacía, el decreto a las hijas. Y también esto hay una explicación que está muy buena en cuanto a no involucrarnos, no asimilarnos en este tiempo. Ese es el mensaje. Como una persona, como José está diciendo, ustedes van a salir de acá y van a llevar mis huesos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Nosotros no podemos
prestar atención a los decretos, a la opresión del sistema, porque eso sabemos que va a pasar. Y Yeshua dijo, nuestro maestro, nuestro Mesías dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me gustó mucho una explicación que escuché de una persona, un pastor, que dice que ese texto, cuando Yeshua está diciendo es, yo viví en la tierra y pude cumplir los mandamientos, pude cumplir la Torá, o sea que si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. En medio de un mundo corrupto, de un sistema corrupto, ustedes pueden preservar, ustedes pueden seguir en las sendas, en el camino de Adonai. Y eso me pareció reinteresante. No son nuestras palabras, no es la palabra de alguien, de un escritor, es la palabra de Mashiach. Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Él ya lo hizo y a nosotros nos dejó ese precedente de que se puede. ¿Qué está sucediendo aquí? El sistema de Faraón es el sistema de opresión hoy que estamos viendo, el nuevo orden mundial, todo lo que se ha levantado, que no es nuevo, viene formándose. Hoy parece que es como que es más conocido a todas las personas, pero no es nuevo. Nuevo orden mundial, dice, pero no es nuevo. Si vemos toda la forma que se trabaja y los patrones que utilizan son tan antiguos y tan conocidos. Pero ese es el sistema que hoy está oprimiendo a los hijos, a la humanidad. Antes era sobre un grupo específico, hoy es todo el mundo. Entonces se levanta ese faraón que no conocía a José, que no le importa lo que Dios dice, sino que lo único que hace es la serpiente antigua, querer ir en contra de los decretos, de la instrucción del Eterno. Luego tenemos a un pueblo que está siendo oprimido, pero mientras los oprimen, más se multiplican y más crecen. Y a eso tenemos que apuntar, ¿no? No centrarnos solamente en el sistema opresor, en el sistema del faraón, como dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo, el ministerio ya de la iniquidad, el inicuo ya estaba trabajando ya en esos tiempos. Entonces, si sabemos que ya de esos tiempos, hoy no hay nada nuevo, ¿no? Vuelve a ser. Estamos viendo esa opresión, estamos viendo un pueblo que está perseverando. Eso es fundamental. Nosotros, que decimos que somos su pueblo, debemos perseverar. Quizás no decir, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil, pero se puede. Y Yeshua nos dejó todas las herramientas y nos explicó claramente que se puede, se puede. Lo que hay que fortalecer cada día es la emuná. Por eso el mensaje en Apocalipsis a las Kehilot es fundamental. Al final, cuando está diciendo a cada uno el que venciere, quiere decir que hay una carrera por delante. ¿Recuerdan el texto de Hebreos cuando dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Mashiach, el autor y consumador de qué? De la emuná, de esa fe. Es la confianza puesta en él. No puedo ponerlo en lo que yo hago, porque yo puedo fallar. Mis fuerzas pueden decaer. Pero sí sé que hay alguien que me prometió que en el día malo Él me va a resguardar en su tabernáculo. Él me va a resguardar. Volvemos a decir, siempre siendo muy, muy obedientes en prepararnos, en obedecer. De hecho, toda esta porción nos habla de cómo Dios se encarga de poner en práctica o poner en activar un plan, ¿no? Si podemos ponerlo así. Se empieza a activar un plan cuando ya está llamando a Moisés, para ser el libertador, y ese mismo ejemplo lo vemos hoy. Nosotros tenemos el faraón, el sistema opresor, el pueblo y el libertador. ¿Y el libertador quién es? Para nuestros días, Mashiach. Nuestro Mashiach Yeshua es el libertador. Por eso estamos listos para que Él nos saque, ¿no? Por decir así, porque Él traiga con vara de hierro y pueda hacer todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. No me quiero detener ahí. Pero el plan del Eterno es levantar a Moisés con todas las cosas que vive Moisés también, que si nosotros vemos su vida, es todo ese proceso que él vivió de ser sacado de la casa, ser adoptado por egipcios, ser instruido por egipcios, luego ser sacado, ser llevado a otro tiempo de proceso como pastor de ovejas, Dios trabajando su corazón, y luego
en la última etapa de su vida, llevándolo como el libertador del pueblo y recibiendo todo lo que recibe, porque sabemos que en las faldas del Sinaí, él recibe la Torá, reciben los mandamientos, entonces ahí son establecidos como pueblo, somos establecidos como pueblo, porque dice que estábamos ahí, porque dice que esto es para ustedes y para su descendencia, así que nosotros somos esa descendencia que ya estaba recibiendo la instrucción. Entonces, ¿qué nos queda hablar? Porque podríamos citar más. Está el capítulo 7 de Hechos, donde se está relatando lo que pasó a José, lo que pasa al pueblo. Luego tenemos la Hasdará, la porción de los profetas, que está muy interesante. Y termino con eso. La Hasdará sería la porción de los profetas en Isaías, capítulo 27. Esto es para que pueda crecer nuestra emuná. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos del sistema opresor, sabemos de los decretos de Faraón, los decretos que hoy se están viendo también, porque vemos la tele y decimos, wow, cuántas cosas se vienen y los tiempos se van acortando para aquellos que no queremos seguir los lineamientos de este sistema. Pero a su vez sabemos que no estamos solos, que tenemos que tener esa emuná puesto, los ojos en Mashiach, porque Él es el autor de esa emuná y esta carrera que vamos corriendo con paciencia, vamos a llegar bien. Por eso dice al que venciere. Pero el capítulo 27 del libro de Isaías, si ustedes lo pueden buscar, el versículo 6 dice así: días vendrán, y ya con eso es como que empieza el bálsamo sobre nuestros corazones, porque el profeta está diciendo, ya está hablando de los tiempos que se avecinan, y estamos hablando acerca de la restauración y los tiempos del fin. A medida que más se pone más bravo, por decir así, que el sistema está pensando que llega a su mejor momento, es cuando se está acabando su tiempo. Cuando el sistema del faraón llegue al clímax de poner en ejecución su plan, en realidad está haciendo el desenlace, porque más cerca está la venida de Mashiach. Es tremendo. Sabemos que cuando más difícil se pongan las cosas, es cuando más cerca, y ahí es donde nuestra emuná está siendo fortalecida, más cerca está la venida de Mashiach y todo lo que sabemos. Versículo 6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso no ha herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve como su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Aserá ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderla, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Adonai desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Termino con esto. No hay más nada que hablar. Dios está reuniendo a su pueblo. Estamos en esos días donde se están cumpliendo las profecías bíblicas, donde estamos llegando al cumplimiento, y cada día está marcado y cada acontecimiento que vemos a nuestro alrededor. Pero queremos con esto, que
dice que el sistema del faraón temía que el pueblo fuerte y que era mayor en número se levantara contra ellos. Y el sistema del enemigo, el sistema opresor, no es mayor que nuestro Adonai y que el pueblo y el gran ejército que él está levantando. Así que le animo a perseverar, le animo a tener presente lo que dicen las Escrituras, lo que dice la instrucción del Eterno, la instrucción de un padre para los hijos. ¿Qué es la instrucción del Eterno? Es eso. Él está instruyendo a su pueblo, enseñándole a vivir para incrementar esa emuná cada día, ¿no? Porque la emuná no es otra cosa decir lo que él ha dicho y las palabras que él ha entregado en su instrucción. Nosotros debemos confiar. ¿Y cómo sabemos que confiamos? Cuando lo hacemos. Cuando lo hacemos. Estamos en un tiempo de cambios, de cambiar esas fortalezas mentales, donde pensamos que solamente es creer, que yo creo que Dios lo va a hacer. El creer realmente uno lo ve cuando se hace. Esto es como en una relación de pareja cuando se dice, no me vengas con palabras, cuando yo vea los hechos voy a creer. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Recuerden, estamos en convenio con el Eterno, somos la novia, la esposa que está siendo preparada por el Ruach, porque vienen los tiempos de las bodas. Entonces hay un compromiso, la Torá, la instrucción, es un documento, como se entrega en cada matrimonio, una ketubá, un compromiso, y esa ketubá es ese documento donde nosotros está muy claro que estamos en convenio. La novia tiene que cumplir la instrucción del Eterno, porque ese es un compromiso hasta el tiempo de las bodas. Perseveremos, porque nuestra gran esperanza, ¿no? y nuestra meta es ser aquella quejilá que se habla, cada una de ellas que se habla en Apocalipsis, y que podamos decir nosotros vencimos. Dice, aquellos que fueron lavados las ropas en la sangre del Cordero, emblanquecieron sus ropas, aquellos que fue ese remanente que no se dobló, aquellos que perseveraron, que hicieron frente a la bestia. ¿Quiénes son los que han guardado el testimonio y tienen también al Mesías? Entonces estamos en un tiempo de perseverar. Estamos en un tiempo de ver que aunque la situación es difícil, Dios levanta cuando hay un clamor, porque vemos el clamor del pueblo, el pueblo empieza a clamar, ese remanente que perseveró, que aún recordaba las cosas que había dicho José. Ay, nos acordamos que José dijo que tenemos que llevar los huesos. Entonces es un tiempo de mucha opresión del faraón, pero es un tiempo de mucho clamor, porque el libertador viene. El libertador está a las puertas. Entonces el tiempo va a ser difícil, pero debemos perseverar para ser aquellos que vencieron. Hay mucho más para compartir, pero hasta acá llegamos con esta transmisión. Abba los bendiga, los guarde, que este sea un tiempo de mucha reflexión. Lo que queda todavía de Shabbat, estudien la porción, lean las Haftará completas, son muchos versículos, parte del Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento. También presten atención a todas las palabras, porque la instrucción es muy amplia, es muy rica, y en este día de Shabbat somos renovados y también somos fortalecidos, y también terminará este Shabbat y tendremos una riqueza y un renuevo y una frescura de parte del Ruach en nuestros corazones para poder ver las cosas diferentes. Así que Shabbat Shalom para todos, y me adelanto a decirles Shavua Tov, que tengan una buena semana, una semana bendecida, y que todo lo que hagan sea prosperado. Shabbat Shalom para todos.